Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas, libro de Gálatas después de Segunda de Corintios, capítulo 2, Gálatas 2, versículo 11. Y hoy quiero hablar, el título de mi mensaje se va a llamar Los desacuerdos. Los desacuerdos. Y vaya si hay, entre algunas veces personas muy importantes, aún dentro de la iglesia del Señor, porque no todo es perfecto. Estamos en la tierra, rodeados de debilidades, de imperfecciones, y no porque sea el pastor, el líder, el apóstol, el reverendo, el anciano de la primera dirección, como decimos, el evangelista encargado, no puede haber estos desacuerdos entre o con otros líderes o entre los hermanos. Así que hoy quiero hablar de los desacuerdos. El desacuerdo que se origina en este capítulo que voy a leer y mencionar tiene que ver con dos pilares importantes, dos apóstoles, que eran el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que justamente uno era apóstol de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva de Jerusalén, y el otro era apóstol de los gentiles. Casi diríamos, como él mismo lo expresa, y por último se me apareció a mí, dijo Pablo, por ser yo un perseguidor de la iglesia. Pablo se autodenomina como un abortivo. Pablo dice que no era digno de ser llamado apóstol por lo que le hizo a la iglesia, bajo ignorancia ciertamente, pero es muy humilde al también ponerse en esta posición, en esta postura, cuando menciona que sufrió más que todo, que fue castigado más que los demás, que trabajó arduamente más que los demás. No es con el espíritu de querer vanagloriarse ni engrandecerse, mucho menos, sino con la verdadera palabra y experiencia que habían sufrido, como mencioné en un mensaje anterior, creo que fue el día miércoles, las marcas de Cristo. Nadie me moleste porque, bueno, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Así que vamos a leer. Leemos con música de fondo, por favor. Y allí, Gálatas capítulo 2, verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, o del hermano Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraba o se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la doctrina de la circuncisión. Versículo 13 dice así, Gálatas 2, estoy mencionando 11, 12 y 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, los que le habían acompañado a Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ay, 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 que Pablo parece que está con todo hoy. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado.
Bueno, hasta ahí quiero mencionar. Siguen algunos versículos más, pero hay 3 personas que menciona aquí este pasaje que he leído. Primero, Pablo, que es el que está hablando en primera persona. Segundo, a quien le resiste cara a cara o lo enfrenta con estas palabras duras, ciertamente, pero firmes. Y también menciona que junto con Pedro está el hermano Bernabé, otro pilar importante, misionero, apóstol también a los gentiles. En el libro de los Hechos se lo menciona como la iglesia de Antioquía, justamente, apartado por el Espíritu Santo, con Pablo y Bernabé fueron a las naciones a hacer su primer viaje misionero. Y bueno, allí también es mencionado en esta parte Bernabé como que también en la simulación fue arrastrado o en la hipocresía que expresaba Pedro. Y recordaba esta palabra porque, digo, en la iglesia del Señor no es el cielo. Segundo, el ministerio no es seres como ángeles perfectos. Estoy hablando de ángeles buenos, ¿no? Porque están los otros también. También encontramos defectos. Una vez el pastor Alfredo, que en paz descanse, dijo alguien, ya está con el Señor, dijo así, con respecto a la profecía, le estaba enseñando y decía así, que la profecía hay que aceptarla, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo enseñó, dice que no nos pongamos en esa actitud de jueces, sino que la recibamos de parte de que viene del Señor a través de alguien, y dice que no menosprecies las profecías, examinalo todo, retené lo bueno. Y como nosotros somos tan llenos de frases, le agregamos esa parte que no dice la Biblia, nosotros le agregamos, dice retener lo bueno, y nosotros le agregamos desechar lo malo, pero no está diciendo desechar lo malo. Pablo no dijo en ningún momento desechar lo malo. Pablo dijo que nosotros examinemos la profecía, el mensaje que viene de parte del don de profecía, que lo examinemos, que lo analicemos, que no menospreciemos las profecías y que retengamos lo bueno. Y ahí el pastor explicaba diciendo que muchas veces el mensaje de Dios o el contenido del cielo viene sobre vasos imperfectos que somos nosotros, en este caso seres humanos llenos de errores, de fallas, de equivocaciones, con un porcentaje muy alto de equivocarnos. Entonces dice, examinalo, no lo desprecies a la profecía, examinala, dice, retené lo bueno, y en esa parte de retener lo bueno nos da a entender que no todo va a venir con un estado de perfección. Y ahí el gran problema para muchos, pensamos que si el mensaje viene, el profeta tiene que ser perfecto, el pastor tiene que ser perfecto, los líderes tienen que ser perfectos, y esto no es así, porque Dios no hizo, siempre digo, robots, sino hizo seres humanos. Y más si nos llamó a su tarea, a colaborar con la extensión de su reino, a ser ministros competentes, a ser siervos suyos de este tiempo, a ser parte del ministerio de la iglesia. Es un gran privilegio, pero eso no nos pone en la postura de ser perfectos. Nos vamos a equivocar, vamos a errar, y hasta va a haber ciertos desacuerdos hasta entre nosotros mismos. Eso es lo que quiero mencionar y hacer o destacar en esta palabra, en este discurso, en esta tarde, en este mediodía. Pedro y Pablo fueron dos vanguardistas, o sea, vanguardias del cristianismo. No obstante, eran muy distintos el uno del otro, claro, en carácter, en personalidad, eran distintos. Tuvieron sus desacuerdos y choques personales. Estas discrepancias contribuyeron al crecimiento y a la expansión de la iglesia primitiva. Antes de seguir con esta frase, quiero hacerle recordar a mis oyentes que también hubo diferencia o desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Cuando quisieron hacer el segundo viaje misionero,
después de haber hecho el primero, lógicamente, dice que en el primer viaje fue el sobrino de Bernabé llamado Juan Marco, hijo de la hermana María, que se menciona en Hechos capítulo 12, donde cuando Pedro está custodiado por 16 soldados y el Señor lo liberta, hago mención o referencia a esto para que hagamos un poquito de historia para saber quién es quién acá en esto que estoy explicando, Entonces Pedro, al ser libertado por el ángel del Señor, viene a la casa de la hermana María, donde había muchos orando, dice la Biblia, y esa hermana María, dueña de esa casa, era la mamá de Juan Marco, que salen junto a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Hasta ahí estaba todo perfecto, todo bien. En la mitad de la trayectoria, el joven Juan Marco se asusta. Yo siempre digo, salir con el apóstol Pablo o con Bernabé en esa época por lo menos no era un viaje de ir a conocer lugares y a ver qué pasaba, no. Era un viaje de ida y no sabías si regresabas. ¿Por qué? Y bueno, porque la obra misionera implicaba de pioneros, de hombres valientes que vayan a predicar el evangelio, y esto tenía consecuencias de sufrimiento, establecer el evangelio o las buenas nuevas de salvación en otros lugares, gobernado por el príncipe de las tinieblas, con distintas clases de religiones y distintos muros de protección para no dejarse invadir, o la oscuridad estaba allá y la luz tenía que ir para que la oscuridad se retirara. Entonces, termino de mencionar esto, no aguanta o no soporta el joven Juan Marco y regresa, no alcanza a hacer el viaje ida y vuelta, como decimos, Pablo y Bernabé sí fueron hasta las últimas consecuencias y regresaron contando grandes victorias que el Señor le había dado. Pero en la mitad del camino el joven Juan Marcos se vuelve, y esto causó un disgusto en Pablo principalmente, que todavía, yo siempre digo así, todavía le faltaba el bautismo del amor. Había sido bautizado en las aguas, en Damasco, allí en la iglesia de Damasco, había sido bautizado en el Espíritu Santo en la casa del siervo de Dios Ananías, pero le faltaba el bautismo del amor. ¿Y cuál amor? El amor ágape, de comprender, de poder dar una nueva oportunidad para alguien. Y entonces ahí no soporta, no aguanta Pablo y regresan. Todo estaba todo bien mientras contaron victoria. Bueno, pero cuando realizan o quieren organizarse para el segundo viaje misionero, Pablo dice así. O mejor dicho, Bernabé dice: llevemos nuevamente a mi sobrino Juan Marco que nos acompañe. Y ahí Pablo dice: no, porque tu sobrino nos abandonó. Y dice que discutieron, se elevó la voz. Y esto quedó tan, esta frase de que hubo tal desacuerdo entre dos titanes, podríamos decir, dos gigantes de la fe, dos gigantes misioneros, dos siervos de Dios. Bernabé entendió que era necesario darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, su sobrino, más allá que le había abandonado la primera vez. Pero Pablo y discutieron. Y me imagino, o quiero imaginarme, cómo habrá sido la discusión de ellos. Se me hace así, puede que le lejos, pero o no, puede que me acerque un poquito a la realidad de esa discusión. Le habrá dicho: no, porque tu sobrino nos abandonó la última vez cuando más lo necesitamos. Y Bernabé decía: pero hay que darle una segunda oportunidad, él es joven, él tiene que aprender así. No hay oportunidad para segundo viaje, no. Y ahí dice que discutieron a tal punto que se separaron. Y Bernabé salió igual con su sobrino Juan Marco, y Pablo, tomando a Silas, dice la Biblia, menciona a Silas, que era un varón de Dios también, dice: y encomendándose en la oración de la iglesia, se fueron para el lado de Filipo. Y allí la historia de la cárcel, que están a la medianoche cantando y alabando a Dios porque
terminaron en la cárcel porque Dios a través de su persona libertó a una persona endemoniada que le daba ganancia, una divina, a unos vivos ahí. Entonces terminaron presos, pero a la medianoche cantando y orando, Pablo y Silas, los presos lo oían. Toda esa parte se desarrolla con este suceso que estoy mencionando. Pablo se discute, llega a un punto de tal desacuerdo que se separan y uno va para un lado y otro va para otro, y acá nuevamente aparece nuevamente Bernabé con Pedro, y dice que en la simulación casi que fue arrastrado también en la hipocresía de Pedro, que era, aparte de ser un apóstol del Señor, era tan humano como cualquiera de nosotros, Por eso me gusta el apóstol Santiago cuando lo menciona al profeta Elías. Dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones, con debilidades, quiso decir, con cosas buenas y también con errores, porque era humano, también con debilidades. Qué bueno que la Biblia menciona todas estas cosas, porque si no, nos podíamos llegar a creer que porque somos siervos de Dios, porque tenemos tal credencial, porque pertenecemos a tal iglesia, somos ya los super perfectos, y esto no es así. Así que menciona esta parte, la Biblia, las debilidades de algunos de sus siervos. Así que estos dos eran dos titanes o dos vanguardias del cristianismo primitivo, y que también decía acá que cuando vino a Antioquía, bueno, para hacer una parte geográfica, Jerusalén, donde estaba Pedro, hacia el norte, aproximadamente 500 kilómetros, estaba la ciudad de Antioquía de Siria, así se llamaba. Ahí estaba Pablo y los hermanos. Entonces Pedro hace este viaje hasta Antioquía, y cuando llega allá dice que Pablo empieza a notar que era como que actuaba con cierta simulación o hipocresía. Era como que se comportaba cuando estaban los hermanos de gentiles, que eran los de Antioquía. Él se juntaba con ellos, oraba, lo abrazaba y gloria a Dios y aleluya, y estaba todo bien. Y cuando iban los judíos desde Jerusalén hacia Antioquía, Pedro se sentía cohibido y se retraía y se apartaba de los hermanos gentiles. Entonces Pablo le pareció que esto no era bueno. Pablo dijo, no, esto es de condenar. Y le resistí cara a cara. O sea, Pablo le habló, le dijo, porque dice el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todo. O sea que Pablo tenía su personalidad, su carácter, y le dijo, hermano Pedro, usted no está actuando bien en este momento. Usted está haciendo una cosa que no está bien ante los ojos del Señor. Usted está actuando con hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando vienen los hermanos de Jerusalén, los judíos, los de la circuncisión, usted se aparta de nosotros, se aparta de los hermanos gentiles que están aquí en Antioquía, y cuando ellos se van, los judíos, usted se junta con nosotros. Entonces usted no está haciendo las cosas rectamente. Y ahí es lo que voy en este punto, que hubo un desacuerdo, pero Pablo era sincero, Pablo tenía su carácter, pero peleó por la verdad, se esforzó por la verdad, dijo que no era bueno lo que estaba haciendo Pedro. Ahora, algo para destacar aquí es que Pablo no dijo, bueno, mire, no se junten con el hermano Pedro porque es un hipócrita. No se junten con él porque mirá cómo se hace el gentil cuando no están los judíos, cuando vienen los judíos no nos quiere saludar. No se junten, apartémonos de él. No, él entendió que era de hablar esta situación, de aclarar este tema. ¿Y cuántos deberíamos ser así hoy en día? Aclarar, hablar, sentarnos, mirarnos en la cara y hablarnos con la verdad. La verdad va a triunfar.
Es preferible la reprensión abierta, dice el proverbio, que el engaño, la hipocresía en oculto, o el amor en oculto. Yo no puedo decir que no, si mi pastor está bien, fulano está bien, pero por dentro digo, no, ¿sabes qué? No te junte con este, no, debo ser sincero, a eso es lo que voy, y a eso es lo que estoy apuntando en este mediodía. Así que estos son dos vanguardias, o sea, dos titanes de la iglesia primitiva, aunque eran diferentes en muchos puntos y también en su personalidad, su carácter. Es necesario muchas veces aclarar ciertas cosas. ¿Por qué? Y porque es bueno y es malo por ahí ser de una manera o ser de otra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviendo al Señor, y necesitamos ponernos de acuerdo. El profeta Amós, creo que en su libro dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea que necesitamos estar en acuerdo. Jesús mismo también mencionó en los evangelios, en su ministerio público, dijo así, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Quiere decir que se necesita acuerdo de dos personas nomás. Si Jesús hubiese dicho, donde están 12 o 15 en acuerdo, ahí estaré. No, Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir cualquier cosa y lo hicieren con fe, les será oído. Así que es necesario nosotros entender estas cosas. ¿Por qué? Porque los desacuerdos algunas veces son buenos o son malos, depende el ángulo, el perfil que veamos, pero siempre con el objetivo de que permanezcamos en la verdad, de que no avance el engaño, la hipocresía, que no avance la duda, que no simulemos que sí, estoy contento, estoy con vos, pero en mi corazón te desprecio. O usted me dice, sí, venga, vamos a estar juntos, y yo voy y yo creo que usted está conmigo, que su corazón está contento, que su vida está alegre, y sin embargo usted adentro suyo tampoco no me acepta. Entonces esto también es malo, por un lado, porque produce dudas. Produce también o lleva a la raíz de la enemistad. Parece que está todo bien, pero muy adentro no estamos en un total acuerdo. Entonces necesitamos sanar esta parte. ¿Para qué? Para que no seamos personas que no habite la verdad con nosotros, la armonía con nosotros, la presencia de Dios con nosotros. Dios tiene que estar en medio de nosotros, y esto tenemos que subsanarlo o buscar la manera de entender a la otra persona y que la otra persona me entienda a mí, y que entiendamos los dos que si estamos en un acuerdo, la presencia del Señor estará en medio de nosotros. Donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, vamos a congregarnos en el nombre del Señor, vamos a orar en el nombre del Señor, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, vamos a hacer tal o cual cosa para el Señor. Bueno, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que hablar un mismo idioma, digo yo. Y si no hablamos un mismo idioma, necesitamos al menos un intérprete que pueda ser el puente entre uno y otro en cuanto a la comunicación, porque si no, no tiene sentido. Muchas veces uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. La iglesia del Señor necesita que sus obreros se pongan de acuerdo, que no estén en desacuerdo, que si hay algo que arreglar, necesitamos arreglar. Si hay alguna cosa diferente o diferencia o personalidad, él es así, ella es así, tal hermano son así, no importa la cultura, el país, lo que sea, todo fuimos comprados por un precio de sangre, necesitamos estar en acuerdo. Si el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, alcanza y es suficiente, el Evangelio y aún la Biblia fue preparada para todas las culturas, y las culturas para todos los seres humanos, también el Señor preparó o de alguna manera alineó para que el Evangelio pudiera en algún momento
llegar a esa cultura y ser adaptada dentro de la cultura sin entorpecer ninguna cosa. Así que esto también es lo que estamos tratando de transmitir en este mediodía. Y también es bueno, también por un lado, los desacuerdos porque clarifican nuestro entendimiento. Porque yo puedo pensar de una manera, pero otro puede pensar de otro. Decían los antiguos que 4 ojos ven mejor que 2, 2 cabezas piensan mejor que una. Así que no nos podemos pensar que yo soy solo, hago solo y me voy y no necesito a nadie. No, yo necesito también clarificar mi entendimiento, hacer que yo estoy errado, porque puede que yo esté errado. En cambio, si mi compañero, mi amigo del ministerio, alguien del otro lado dice, mire hermano, usted está errado en este punto, y puede que me dé cuenta, y le voy a agradecer, y le voy a decir, gracias hermano, porque yo estaba equivocado, estaba errado, no me di cuenta de esto. Y qué bueno, porque podemos clarificar nuestro entendimiento, Así que son buenos también porque de esa manera la verdad se enseñorea sobre la ignorancia. La verdad tiene que triunfar sobre la ignorancia. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Cristo, la verdad de su palabra, la verdad del propósito y la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para la iglesia del Señor, para los que el Señor va a ir salvando. Necesitamos que la verdad vaya desplazando a la ignorancia. Por eso también es bueno algunas veces los desacuerdos. Y también se llevan a un cambio. Si llevan a un cambio de actitud edificante, necesitamos también pensar que podemos estar en desacuerdo. Sí, podemos, pero ¿cuál es el propósito del acuerdo? El propósito del acuerdo es edificarnos porque estamos sirviendo al Señor. No porque yo quiero ganar, yo siempre quiero ganar y yo no hay pelea que pierda porque yo tengo la razón. No, puede que no tenga la razón, puede que mi hermano tenga la razón. Y bueno, pero alguien me tiene que hablar, decirme para que no persista en el error. Más que todo es para eso. Así que, y son necesarios muchas veces los desacuerdos. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice que el conflicto algunas veces puede ser saludable. En el caso de que mencioné recién sobre Pablo y Bernabé, fue saludable. ¿Sabe por qué? Porque depende del punto de vista que uno lo mire, diga, no, pero mirá cómo se van a pelear 2 siervos de Dios por un muchacho llamado Juan Marco. Ese es un perfil, una mirada. Después está la otra mirada. ¿Quién sabe si el Señor mismo no permitió esto? ¿Sabe para qué? Para que Pablo y Silas fueran para un lado y Bernabé y su sobrino Juan Marco fueran para otro, y de alguna manera el evangelio llegara para todos los lugares que se necesitaba el mensaje del Señor Jesucristo para el mundo de aquel entonces. Eso es lo que le quiero decir. Muchas veces las separaciones en estos puntos o estos conflictos pueden ser saludables si lo miramos desde el punto de vista de Dios. Por ahí no se menciona más Bernabé y su sobrino Juan Marco, pero sí se menciona Pablo con Silas, la cárcel de Filipo, entre otras cosas destacables. Y también lo menciona acá Bernabé, como que eso con el tiempo el Señor logró sanar de alguna manera el corazón de Pablo. Pedro tampoco no dice acá que Pedro se opone y que discute. No, Pedro acepta la reprensión, acepta lo que le dice el apóstol Pablo, se da cuenta de su error, se da cuenta que se comporta de 2 maneras o de 2 caras en esta moneda de la personalidad de él. Pero no queda con rencores, a eso es lo que me refiero, no queda Pedro con rencores. ¿Sabe por qué? Porque en el segundo libro de la Biblia del apóstol Pedro, él menciona a Pablo
y lo menciona como el amado hermano Pablo, el cual ha sido un siervo de Dios, ha escrito muchas partes importantes de las Escrituras. Dice Pedro, mencionando y hablando sobre Pablo, dice, el cual o los cuales los indoctos tuercen las Escrituras para su propia perdición, pero da a entender que Pablo es una persona muy especial para él al final de la carrera, O sea, esto me enseña a mí, y por ahí nos enseña en este momento, que no quedó con rencor Pedro, no quedó como diciendo, no, a este le hago la cruz, ¿qué me tiene que venir a corregir a mí? Yo fui uno de los primeros que anduvo con Jesús, ¿qué me viene a hablar este? No, él aceptó la reprensión. Pedro aceptó la reprensión, dijo, sí, verdaderamente me estoy comportando mal, habré dicho, vienen los judíos y me hago el judío y que no me junto con los gentiles, y se van los judíos y me junto con los gentiles y comemos toda clase de comida y está todo bien. Entonces se dio cuenta que actuó mal y necesitaba corregir esta parte en su vida, Así que bueno, voy a mencionar también que no quedó ningún rencor en lo de Pedro, en el corazón de Pedro, en cuanto a lo que escribe en la segunda carta, capítulo 3, verso 15, tené entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que habla de Pablo, acá en las últimas frases de su carta, como nuestro amado hermano Pablo. Y lo releva diciendo que escribió muchas palabras importantes en sus epístolas, que fue un siervo de Dios, que fue inspirado también para escribir, que muchas de esas palabras son difíciles de entender porque no era fácil, pero que algunos torcidos torcían para su propia perdición. Pero me llama la atención esta frase, no queda con rencor el apóstol Pedro, por lo contrario, lo realza y lo reanima a los hermanos a los cuales va dirigida la carta, diciendo que Pablo era un amado hermano Pablo. Así que Dios bendiga, agradecemos al Señor. Otra de las cosas que son muchas veces necesarias, porque estas tensiones algunas veces llevan al crecimiento, nos lleva para que, yo siempre digo, la iglesia no es una organización solamente. La iglesia es un organismo vivo, porque el Señor está en medio de nosotros. Nosotros no somos como una planta artificial que se formó, qué sé yo, allá en el aposento alto con los 120 y que durante todos los siglos ha permanecido igual. No. La iglesia es un organismo vivo, la presencia de Dios está entre nosotros. Dios fue salvando desde ahí a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra abarca nuestros días. Entonces la iglesia, aparte de ser una organización, que significa que está organizada o por alguien que la organiza, aparte es un organismo vivo. Y estas tensiones muchas veces que suceden, estos desacuerdos, estas confrontaciones a favor de la verdad, contra la hipocresía, contra la mentira, producen crecimiento. Algunas veces le voy a hablar a los obreros ahora, porque yo sé que muchos obreros me escuchan del otro lado. Nosotros como obreros no queremos perder a la gente. Nosotros como obreros queremos tener una iglesia llena. Queremos tener muchos hermanos. Está bien, aceptamos y es bueno ese punto de vista. Pero tenemos que entender que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Nosotros somos mayordomos, administradores, cuidadores, ministros del Señor. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que amar las almas, sí, pero no podemos nosotros tomarnos que no tiene que haber poda en esta planta.
No, pues no le podemos cortar a este, porque si le corto a este, terminará la entrada de este lado. No, lo que está mal hay que corregir por la palabra de Dios. Ciertamente, la corrección hay que hacerla con misericordia, no con una actitud o un espíritu de orgullo, diciendo te corto o te aparto de la comunión. No. Necesitamos corregir con misericordia, hacerle entender a la otra persona por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que está mal, que necesita lo que nosotros denominamos disciplina, pero que por otro lado esa palabra tiene su origen en una frase griega que significa tratamiento espiritual. Una disciplina, cuando se le da a alguien, es un tratamiento espiritual. Entonces nosotros no podemos perdonar, nosotros no podemos tolerar todo. Venga. No, la iglesia es del Señor. Y el Señor, ¿sabe qué dice San Juan capítulo 15? Que Jesús dijo así, Él se autoproclamó así, dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, las ramas, pero mi Padre, escuche bien, querido obrero, mi Padre es el labrador. O sea, pienso cada vez que leo este versículo, que me viene a la memoria este versículo, digo así, ¿quién es el que tiene la tijera de la poda en la mano? Y el Padre. ¿Y quién necesita limpiar para que llevemos más fruto? El labrador, el Padre. Entonces, usted no se sorprenda cuando muchas veces Él está podando su iglesia como la vid, o su iglesia como una planta que lleva fruto, un árbol que lleva fruto. Tranquilo, muchas veces nos asustamos, podando acá, podando allá. Y se va a desaparecer, va a morir. Pero ¿sabe qué? Cuando salgan los brotes nuevos, van a salir con más fuerza. Van a salir para dar mejores frutos. Hay cosas que se cortan porque salen de los límites que corresponden. ¿Usted sabía eso? Muchas veces plantamos un árbol al lado o cerca de unos límites de medianera. Y bueno, y se está yendo para el otro lado, y hay que ver si el vecino quiere, y si no quiere, o está por edificar, y tengo que cortar, porque lamentablemente se está yendo para aquel lado. Entonces, cortamos. Bueno, yo entiendo así como que Dios hay cosas que Él también va con su tijera cortando, podando, mirando por su planta que es la iglesia, fijándose que no esté encaruchada, que no agarre ácaro, que no agarre ninguna enfermedad. Él la cura, la mira, porque el propósito de esa planta Él la plantó para que dé fruto. Y nosotros no queremos que haya corte, queremos sea frondoso, lo más grande, porque nosotros alguna vez hacemos un culto a nuestro yo. Yo tengo la iglesia con más membresía, yo tengo la iglesia más grande, pero no es cuestión de iglesia, de tamaño o de gente que venga. Lo importante es que los que entren dentro de la iglesia o de la fila sean realmente salvos, entiendan la salvación. Porque hay gente que viene a la iglesia que por ahí no entiende lo que es la salvación. Piensa que la iglesia es un lugar para estar, 2 horas en la semana, 4 horas, 6 horas, que tengo que venir, que es una cosa social, que voy, que vengo, que traigo, que me conozco con este, con aquel, que le saludo a este, que este es mi vecino. No. La iglesia, para nosotros entender, la iglesia es el lugar donde el Señor nos está preparando para la salvación, para lo eterno, para vivir para siempre con el Señor. Y bueno, una vez estos conflictos o estas tensiones van a generar crecimiento. Algunas veces no nos damos cuenta, el Señor corta, limpia, poda, como decimos, y nosotros nos duele, porque nosotros no queremos, parece que queremos que todos se salven, pero el que conoce realmente el corazón es el Señor. El que mira más allá de lo que vemos nosotros es el Señor. Siempre digo y nombro el profeta, juez y sacerdote que fue Samuel. El Señor le dijo, ve a la casa de Isaí, y ahí yo quiero que tú aparte a uno que será el futuro rey de Israel en el lugar de Saúl. ¿Por qué lloras por Saúl? Dijo, si Saúl ya ha desobedecido, ha hecho lo que él quiere. Dijo, deja de llorar por él. Dijo, levántate y ve allá en la ciudad de Belén, y ahí en la casa de Isaí yo tengo uno reservado que va a ser el futuro rey. Y Samuel le cuestionó al Señor, o sea, hablando con el Señor, le dijo, Señor, si se entera el rey que yo voy allá a apartar uno como rey, me va a matar.
No, dijo, tú levántate y ve allá, y si alguien te pregunta para qué estás ahí, le dirás así: vine a hacer ofrenda de paz. Entonces esa noticia iba a correr y van a llegar a oídos de Saúl, que el profeta Samuel anduvo por la aldea o por el lugar de Belén haciendo una ofrenda de paz porque el Señor le había enviado. Continúo con esto, llega en la casa y todo ahí asustado, la gente: ahí viene el profeta Samuel, ¿qué será que viene a hacer? Y es pacífica tu venida. Algunos le saludaba y se humillaba y hacía reverencia. Es pacífica tu venida. Sí, es pacífica, vine a hacer lo que el Señor me mandó a hacer, una ofrenda de paz en la casa de Isaí. Y ahí, ¿dónde queda la casa de Isaí? Ahí, en tal parte, ahí ya le señalaron. Llegó en la casa del viejo Isaí, el patriarca, el papá de todo lo de David, de sus hermanos. Y entró y bueno, ya pasaron ahí adentro. Dijo: vine a hacer algo que el Señor me mandó a hacer. Ahí en forma privada dijo: de entre medio de tus hijos el Señor tiene elegido uno para el futuro. Nada más. Y bueno, ahí ya se fueron los muchachos y se prepararon, y uno se puso perfume, se arregló, se alistó, se peinó y ya se presentó delante de Samuel, y ya ese será mi hijo primogénito, el segundo, el tercero, el cuarto, todos estaban ahí. Menos el que era David, estaba entre medio de las ovejas. ¿Y qué pasó? A lo que apunto es a esto, que Samuel piensa humanamente. Él no sabía ni que se llamaba David, ni que no estaba ahí. Es más, él dice: delante de su ungido estoy, delante del ungido del Señor estoy, por el mayor, por el que seguía. Uno se llamaba Elisama, el otro se llamaba Eliac, y acá está, estos son los ungidos del Señor. Y cuando va a derramar el aceite para ungirlo, el Señor le reprende en su corazón y dice: no es esto que están acá. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y ahí es donde nos detenemos, que si un hombre del calibre de Samuel, como profeta, como sacerdote y como juez de Israel en esa época, reverenciado y venerado por muchos contemporáneos como un gran siervo de Dios, se pudo haber equivocado, y cuánto más nosotros no nos podemos equivocar. Cuando lo está por ungir, el Señor dice: no. Y ahí está la frase célebre que dice: ¿son todo esto tus hijos? Isaí mira todo ello y sí. Todavía está el menor. El menor no está, falta el menor. El menor está en el campo. Y Samuel dice: manden a buscarle, porque no nos vamos a sentar en la mesa a comer hasta que él no venga. Y ahí me imagino que no fueron ninguno de los hermanos, habrá ido algún criado, algún mandalete: vayan a buscar a David, ¿dónde está David? Entre las ovejas, díganle que su papá le dice que venga urgente. Y ahí corre, va el muchacho y el siervo, y ya le llama a David. David está ya con las ovejas, con su arpa, cantando salmos al Señor, sintiendo su presencia. Y de repente llega el muchacho y el siervo y dice: ahí tu padre te manda a llamar. El siervo del Señor Samuel llegó en tu casa y dice que tú vayas urgente. Y ahí David viene, y al entrar en la tienda, al entrar en la casa, el Señor le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el que yo he elegido. Cosa tremenda lo que hace el Señor, Así que estas cosas muchas veces son necesarias, que sucedan así. Algunas veces hay tensión, algunas veces hay cosas que no nos gustan a nosotros mucho, pero es para bien y es de parte de Dios para crecimiento de su obra. Hay cosas que Dios tiene que limpiar, Dios permite. Querido obrero, siervo del Señor, no se intimide, pelee por la verdad, mantenga la verdad en alto, proclame la palabra, predique la palabra, deje ser guiar por el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros plantamos, otros riegan, pero el crecimiento sigue dando el Señor, el dueño de la obra. Así que nada de querer usted hacer crecer artificialmente alguna cosa, nada de decir: no, esto no lo corto, no, porque si usted no lo corta, hay uno que tiene la tijera en la mano y se llama Dios. Él va a cortar, Él va a permitir, Él va a sacar,
¿Por qué? Porque dice que lo limpiará algunas ramas o algunos pámpanos para que den, ¿qué? Más fruto. ¿Para que mueran? No, para que den más fruto. Si usted está siendo limpiado, usted está siendo podado por Dios, usted siente que parece que hay días que no sabe para dónde correr, es porque el Señor está haciendo un proceso, porque no va a tardar muchos días o meses que vas a dar fruto, y va a ser fruto bueno y permanente. Así que estas cosas tienen que pasar. ¿Sabe por qué? Porque es necesario, no queda otra. Hay que cuidarse también del odio en cuanto a los desacuerdos que seguimos hablando. Hay que cuidarse del celo. Hay que cuidarse también del orgullo. No, yo soy mejor. Yo y mi familia somos mejores. Yo. No. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estimemos a los otros como a nosotros mismos. Hagamos la regla de oro que dijo el Señor. Ustedes traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿Por qué yo tengo que tratar a otro mal y al estar sembrando eso, no querer después recibir ese maltrato? No, yo debo de tratar bien, debo dar lugar al otro, debo amar, respetar. Si tengo que hablarle, resistirle, como dijo Pablo acá para Pedro, con amor, con misericordia, para que no haya hipocresía y nada que estorbe la obra del Señor. Así que esto es importantísimo que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque, como dije, los desacuerdos son buenos y son malos, pero más traen o benefician con cosas buenas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos luchar por la verdad, pelear por la verdad, no dejar que la hipocresía entre, porque estos son espíritus, estos son como virus espirituales que van entrando y enfermando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estos espíritus algunas veces causan preferencia, que yo valgo más, que yo soy más importante, que yo tengo el privilegio. No, estamos rodeados de debilidades. Si el Señor no nos ayuda nadie. Si el Señor no nos sostiene nadie. Luchamos con nuestros propios, nuestra parte interna, nuestro ser, nuestro propio yo, nuestra propia carne. Nosotros tenemos que amortiguar esos deseos que van contra la voluntad del Señor. Y ahí vamos a entender muchas cosas en el camino del Señor. En cuanto al ministerio, en cuanto a la iglesia, en cuanto a servir al Señor. Todos los miembros del cuerpo no cumplen la misma función, pero todos son necesarios. Dice que algunas veces le damos más, como quien dice, más aprecio o honra, dice la Biblia, a los miembros que son menos necesarios. Y los que realmente son imprescindibles, a eso muchas veces lo tenemos de poca estima. A eso es lo que voy. Póngale, vamos a hacer, y ya con esto voy cerrando, vamos a hacer un ejemplo. Una persona puede vivir sin un brazo, puede vivir sin una mano, puede vivir sin una pierna, puede vivir sin un ojo. Puede. Pero no puede vivir sin el corazón. No puede vivir sin tener los dos pulmones. No puede vivir si no tiene su cerebro, o esa parte importante que dirige toda la persona, o ese cuerpo humano. Entonces necesitamos nosotros entender que uno a uno nos necesitamos. Debemos amarnos, protegernos, querernos, defendernos. Por más que no me guste, uy, qué feo que tengo ese dedito del pie, casi que no lo tapo para no verlo. Bueno, en la vida espiritual también pasa muchas veces lo mismo. Muchas veces podemos ver hermanos que decimos, ¿y este Señor? Como le dijo Pedro por Juan al Señor. Y déjalo, le dijo el Señor. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, hago como diciendo, ¿a vos qué te interesa? Y muchas veces despreciamos, decimos ese dedito chiquito del pie, pero ese dedito cuando falta, el cuerpo no puede tener equilibrio. Mire, con eso le digo todo. Son necesarios todos los miembros del cuerpo del Señor, que estén sanos, que estén limpios, que estén buenos, que todas las partes den fruto,
que sea un crecimiento continuo, que sincronicemos en muchas cosas, que nos entiendamos, que si hay algo de que no estoy de acuerdo, bueno, hay que ver el punto de vista de la otra persona, hay que ver por qué lo hace, por qué. Y si hay verdad, pero hay distintos puntos de vista, bien, la verdad va a triunfar. Y si hay hipocresía, el Señor va a sacar, va a limpiar, porque el Señor no va a permitir que nada de estas cosas entorpezcan el plan y el propósito de Dios para la iglesia. Así que Dios le bendiga, vamos a orar y ya escuchamos una alabanza. Señor, te doy gracias, he predicado tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que hemos mencionado. Tú nos ayudas, tú sabes que de nosotros mismos nada tenemos, nada somos, si no es tu gracia que está en nosotros. A ti sea la gloria, la honra. Permite, Señor, que siempre peleemos por la verdad, estemos del lado de la verdad. Guárdanos de la hipocresía, de la simulación, de ese falso interés, de ese orgullo, de esa vanagloria, desde el culto al yo que muchos hacen, Señor. Guárdanos, ayúdanos a darte siempre a ti la gloria, entender que tú eres el merecedor de todas las cosas y que todo lo que somos o seremos, si tú lo permites, es gracias a que tú un día pusiste la mirada sobre nosotros. No somos nosotros los burros importantes, sino tú que vas sobre nosotros. A ti te proclamarán las naciones, a ti te alabarán los pueblos, a ti te dará honra nuestro corazón, porque tú eres el único y nadie más que tú, Señor. Toda la gloria es para ti, la honra es para ti. Permite que tu siervo todos los días piense en esta palabra, que es necesario, Señor, estar, Señor, en acuerdo contigo y también, Señor, entender que los hermanos, las hermanas, los que están también cumpliendo alguna función en este cuerpo llamado la iglesia, es para bien y para crecimiento del gran propósito que tú tienes con el mundo de salvar y de establecer a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.